Sri Battista Marín, forjado en los tatamis de Río bajo el linaje de Carlson Gracie. Cruzó el Atlántico para sembrar el arte suave en España. Desde el bronce europeo de 2006 hasta fundar una fortaleza donde el jiu-jitsu se mezcla con filosofía y defensa personal, el Lotus Club Madrid y el Team Batista. Licenciado en Educación Física y árbitro internacional, combina la ciencia del movimiento con defensa personal pura, templando guerreros que brillan dentro y fuera del tatami. Su misión es unir academias, conquistar podios y demostrar que el Brazilian Jiu-Jitsu es más que un deporte. Es un camino de honor que transforma vida tras vida y moldea el carácter con honor. Bienvenido, Sri. Gracias por la invitación. Cuando un chaval cruza la puerta del Lotus Club Madrid y te pregunta: Sensei, además de aprender a defenderme, ¿qué más me vas a enseñar? ¿Tú qué le respondes? O sea, yo trato de compartir, ¿no?, la formación que yo he recibido, ¿no? Entonces, el impacto positivo, el sitio donde más tiempo llevo dando clase es cerca de la ciudad universitaria. Entonces, solo el hecho de que me llame Sensei al día de hoy, yo creo que ya es un logro. Yo, ¿no?, me gusta que me llamen profesor también, o permito que incluso me llamen por mi nombre. O sea, en ese sentido no soy tan estricto con ellos, porque sí quiero un acercamiento y, bueno, que no te llamen tío o bro, ya me doy un poco por contento tal como están las cosas, Sí. Pero sí que es cierto que el aprendizaje de un arte marcial tiene que estar acompañada también ¿no?, de principios, valores, educación y todo esto, y ese impacto en la vida del individuo tiene que ser no solo a nivel técnico, pero también tiene que ser a nivel de carácter, ¿no?, y todo esto, ¿no? ¿Recuerdas el momento exacto en los tatamis de Río donde sentiste que el jiu-jitsu brasileño ya no era un pasatiempo, sino tu destino? Sí, yo creo que casi todo el mundo, cuando suelen decir, ¿no?, que gira la llave, ¿no? Yo venía de ser un chaval, tenía 16 años, súper aficionado de las artes marciales en general, ¿no? Yo creo que con la mayoría, sí, de mi generación, movido por películas, Bruce Lee, Van Damme o tal y todo esto. Y claro, yo venía de hacer Muay Thai y me encanta, de hecho, como una disciplina que me encanta, ¿no? Y claro, fue mi primer contacto con Jiu-Jitsu, donde yo percibí que la fuerza o el tamaño, ¿no?, podía venir alguien mucho más delgado, mucho más pequeño, y me sometía, ¿no? Entonces eran los inicios de la UFC, entonces la gente no tenía acceso a técnicas más allá de las cintas, ¿no?, los cassettes. Entonces al final era completamente nuevo. Hoy en día tú vas a luchar y te hacen algo, pues obviamente tienes YouTube, Instagram para ver técnicas ahí, ¿no? Entonces me pilló de nuevas y yo, como fue, dije, mira, yo tengo que aprender eso, porque no es posible que, ¿no?, alguien más pequeño o con menos fuerza que yo me gane, ¿no? Y claro, estás ahí con 16 para 17 años, pura testosterona, y claro, no, y al final tienes que aceptar, ¿no? El jiu-jitsu, sin que te peguen, pues tienes que aceptar y tienes que, para aprender, tienes que meterte en el camino, porque si no es muy difícil, muy complejo, ¿no? Hasta que aprendes de verdad a autocontrolarse, ¿no? O sea, los combates son muy intensos, no está solo la parte aeróbica, está la parte también donde, ¿no?, porque al final te intentan estrangular, están las palancas, entonces te empiezas a ver que hay demasiadas formas de que te sometan, y para sentirse mínimamente seguro tienes que cerrar muchas puertas, tienes que atar todo mucho, y hasta hoy, ¿no?, nunca dejas de aprender, pero es un camino que hay que tomarlo con mucha seriedad. De todos tus maestros, ¿cuál es el que más te ha marcado y qué consejo siempre llevas contigo? Bueno, yo empecé, como dijiste, en la escuela Carlson Gracie, ¿no? Yo creo que es una de los maestros que más ha marcado y ha impactado en lo que sería, ¿no?, el mundo de las artes marciales, por su forma
de enseñar, ¿no? Además muy competitiva, un jiu-jitsu ideal para tanto defensa personal, MMA en la época, ¿no? El valetudo, pero también cuando me mudo, me voy a vivir a São Paulo, ahí, ¿no? Es donde no había ninguna filial Carlson Gracie, y fue cuando empecé a entrenar con Moisés Murage, que es mi actual maestro y que también viene del linaje Carlson Gracie. Entonces es una filosofía totalmente alineada, ¿no? Con un jiu-jitsu también clásico, ¿no? Con unas bases muy sólidas, y yo creo que son las figuras, ¿no? de Moisés hoy, que me acompaña, ¿no? Dentro de este crecimiento, él desde Brasil, ¿no? Pero tengo bastante cercanía con él. Actualmente, de hecho, su hijo está aquí en España entrenando conmigo, ¿no? En la escuela, y es algo que me parece como muy cercano, ¿no? Y el camino suyo promoviendo las competiciones en el estado de São Paulo, haciendo con que el jiu-jitsu saliera un poco de Río, que fue donde obviamente se dio a conocer, y hoy en día tenemos varios campeones que salen de São Paulo o que han llegado de otras partes de Brasil a São Paulo, y Moisés Murage, como presidente primero de FESP, ahora CBJJE, ha promovido que muchos de esos competidores pudieran dar el siguiente paso y brillar al extranjero, a ganar campeonatos del mundo. Entonces, esta referencia para mí, tenerle como referencia, es muy, muy importante. ¿Recuerdas algún consejo de alguno de los dos que te haya marcado, que lleves contigo permanentemente? Bueno, de Carlson Gracie, o sea, no he tenido, yo era muy, muy joven, no he tenido, ¿no? Un contacto así tan directo. Lo tengo con su hijo, ¿no? Lo tengo con su hijo, Carlson Gracie Jr., y una de las cosas así que, ¿no? que transmito o trato de transmitir a mis alumnos es que en un combate, ganando o perdiendo, de guerras, ¿no? O sea, que el otro te respete, mismo ganándote, te respete como un contrincante duro, ¿no? Una persona que vende caro la derrota. Entonces, ¿no? Esa es una cosa que Carlson Gracie siempre lo ha marcado, ¿no? Es decir, por lo menos que se acuerden de ti, ¿no? Mismo que pierdas, por lo menos que te respeten por eso. Y Moisés siempre los consejos relacionados también con la organización de nuestro equipo, ¿no? Donde me ha dado total libertad de crecimiento, ¿no? y de tener la gente como una familia, ¿no? Mucho más allá simplemente de un equipo y de la parte, digamos, comercial, ¿no? O sea, de filiales, ¿no? de franquicia, y algo mucho más, un contacto mucho más cercano entre los profesores y entre los miembros del equipo, ¿no? Donde alguien que llega el primer día se siente acogido, ¿no? y que no se le tiene como un cliente, igual que Moisés no me tiene como una filial simplemente ahí. ¿Qué valor único te ha dado el arte suave que ninguna otra disciplina pudo sembrar en ti? Yo creo que el Jiu-Jitsu, uno de los diferenciales que hay, y la verdad que tengo un enorme respeto por otras disciplinas marciales, yo creo que al final cada uno puede tratar de encontrar lo que mejor le viene, lo que más le complementa y le completa. Y el Jiu-Jitsu yo creo que es conocerse, ¿no? Aprendes a conocerse, ver hasta dónde están tus límites, y lo principal, mantener la humildad, porque, ¿no? Dependiendo de un cierto estatus, tú puedes conseguir llegar a un nivel que nadie te toque, que nadie es capaz de, ¿no? de despeinarte, como se dice. Jiu-Jitsu, sobre todo, ¿no? Como se promueve también mucho contacto, hay muchas formas de que puedan someterte, y es un arte marcial en constante progresión.
siempre puede venir alguien, sorprenderte con una forma, no decía un golpe nuevo, ¿no? O una técnica nueva, pero una forma distinta de llegar a ello, ¿no? Entonces, yo, como se suele comparar al ajedrez humano, ¿no? O sea, es como que por muy buen jugador que seas o por mucha experiencia que tengas jugando y moviendo las piezas, siempre puede haber alguien que en un momento que despiste te ponga en jaque y es como, oye, no te descuida porque aquí el jaque mate no lo ves venir, ¿no? Entonces es siempre, no te puedes acomodar nunca, siempre tienes que buscar estar al día de lo que está ocurriendo, porque si no te quedas desfasado, ¿no? Entonces, otras disciplinas quizás yo no vea esta evolución constante o esta modificación constante, ¿no? Un poco es ya lo que es, lo que tú lo ves es y se conoce, y una vez que eres maestro, pues ya tienes, digamos, este aprendizaje y es muy difícil, ¿no? No hay. Pero sí que en Jiu-Jitsu constantemente salen cosas nuevas, salen distintas formas de ejecutar una técnica y no te puedes acomodar y muchas veces tienes que aceptar de que no me lo esperaba o me ha sorprendido y que te pongan en jaque, ¿no? Describe el Brazilian Jiu-Jitsu en una sola frase, esa que te podrías llegar a tatuar. Sí, yo solo decía a los chicos, ¿no? que es muy común lo de ser agua y siempre te transporta a un riachuelo, a una cascada, ¿no? Algo que como relajante, pero yo digo, el agua también hay maremotos, hay El agua olas muy fuertes, hay chorros muy intensos de agua, entonces lo de fluir, o sea, la fluidez yo creo que podría ser también algo importante, pero no siempre el agua fluye tranquila, ¿no? tranquila, ¿no? Entonces, a veces también, ¿no? La insistencia del agua puede corroer algo, ¿no? Puede hacer con que una estructura más grande termine derruyéndose, ¿no? O sea, Sí. no sé. ¿Cuál dirías tú que ha sido el momento propio o de un compañero que te tocó por dentro y te reconstruyó como persona? Pues yo uno de los momentos que me acuerdo así que más me ha, me ha marcado, y sobre todo cuando se habla también de un legado, es cuando, ¿no? Dentro de nuestro calendario de competiciones y todo eso, solemos, obviamente los mayores afectados son nuestra familia, y cuando yo pregunté a mi hijo qué quería hacer y me dijo, pues papá, yo quiero entrenar, ¿no? Entonces, para un día de desconexión de Jiu-Jitsu y que íbamos a lo mejor, ¿no? Ir al cine o hacer otra cosa, y dice, pues nada, hijo, papá hoy tiene el día para estar contigo, y ¿qué te apetece hacer? ¿Qué hacemos? Y me dice, nada, papá, me gusta entrenar a las 11. Y yo digo, pues nada, pues vamos a entrenar. Y la verdad que no es un momento que, ¿no? que hace con que no replantees y dices, mira, se le ha pegado también la idea de, ¿no? de entrenar, y yo creo que es algo bastante marcante, sobre todo para un profesor, pero para un padre, ¿no? Que salga de él, que podía haber dicho cualquier otra actividad, y que salga de él querer entrenar conmigo y todo esto. Es un momento emocionante. Sí. Qué bueno. ¿Qué crees que piensa la gente cuando escucha Brazilian Jiu-Jitsu y cuál es la realidad? Bueno, hoy yo creo que eso está cambiando bastante, ¿no? O sea, gracias al trabajo de varios profesores, a que los eventos de Brazilian Jiu-Jitsu también sean eventos en abierto, en que también formatos como este cada vez se produzca más, y hay un acercamiento del Brazilian Jiu-Jitsu al público en general, ¿no? En las redes sociales también hay bastante. Yo creo que la gente en principio ve dos personas agarrándose, ¿no? No entiende muy bien
el por qué, qué es lo que están haciendo, ¿no? No hay golpes contundentes o escenificaciones, ¿no? Las presentaciones de Jiu-Jitsu normalmente se trabajan bastante aparte de lo que sería el Jiu-Jitsu deportivo, ¿no? Donde se busca el control, ¿no? El control no es algo que llame mucho la atención, entonces yo creo que la UFC ha ayudado muchísimo a dar esta mayor visibilidad, ¿no? En los medios, y la gente cada vez empieza a detectar más el Brazilian Jiu-Jitsu en las artes marciales mixtas, ¿no? Entonces los eventos, hasta mismo en España, han proliferado mucho, hay bastantes eventos, y la gente empieza a detectar ahí, antes no sabían lo que era, y hoy así pueden detectar, ¿no? Lo que es un control, lo que es un derribo, lo que es una sumisión, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Al final, pensar que solamente son dos personas ahí agarradas, empiezan a detectar donde hay una técnica, donde hay un control y donde hay un intento de sumisión o una sumisión, una palanca, ¿no? Entonces, yo creo que eso cada vez está cambiando más, a pesar de que no es la parte quizás de un combate que la gente más le apasione. Pero sí que es cierto que luego perciben también que esta práctica es menos difícil una vez que entiendes qué es lo que se está jugando, ¿no? Entonces, personas de otras edades, personas que ya tengan una larga experiencia con el golpeo y que sientan todavía la necesidad de hacer sparring, pero no quieren lastimarse por su trabajo, o ¿no? En el caso policías, por ejemplo, que entrenan jiu-jitsu y dicen, mira, yo ya tengo la parte de golpeo bastante aprendida, me gustaría saber cómo controlar una persona sin tener que golpearla, sin tener que lastimarla. Entonces, la realidad empiezan a ver que esto sí que es un mundo un poquito aparte, ¿no? Si tu equipo entra en un octógono de MMA, ¿qué ventaja exacta aporta el ADN de Lotus que otros estilos no podrían igualar? Bueno, nosotros hemos tenido no hace mucho tiempo, ¿no? un alumno que compitió aquí en Madrid, en los campeonatos de Madrid. Infelizmente se lastimó la mano y no pudo participar del campeonato de España. Y yo creo que es más que un ADN solamente Lotus, es una forma, ¿no? de ejecución de Jiu-Jitsu que pase por el derribo, control y sumisión, ¿no? Entonces es algo que, como decía antes, quizás no sea lo más bonito de ver, no sea lo más, pero sí efectivo. Buscamos que el Jiu-Jitsu sea efectivo y no sea simplemente para una determinada modalidad deportiva, ¿no? Entonces llevamos muchos años siendo el mejor equipo de España sin kimono, por ejemplo, aunque tenemos varios campeones de España con kimono y sin kimono, y ahora estamos empezando a a formar un grupito de MMA donde yo estoy seguro que un buen alumno de Jiu-Jitsu, obviamente añadiendo la parte de un especialista en golpeo, en striking, perfectamente puede representar Jiu-Jitsu en un octágono porque estaría preparado, y ese es el ADN que tiene Lotus, que ha tenido varios y tiene actualmente luchadores en la UFC, y en el pasado viene una trayectoria igual que el equipo Carlson Gracie, ¿no? De tener siempre luchadores polivalentes, ¿no? Que sirven para distintas modalidades, ¿no? y eso es lo más importante. ¿Qué es lo que un maestro jamás debería enseñar? Pues un maestro nunca debería de enseñar a que el alumno utilizara este conocimiento para abusar, ¿no? y humillar a personas más débiles, ¿no? A personas que tienen inferioridad técnica, inferioridad física, ¿no? o psíquica, ¿no? O sea, no promover nunca el abuso, o sea, siempre fuera, ¿no? algo nivelado. Como competidor y árbitro, ¿cómo entrenas esa lectura que te hace adelantarte a los movimientos del rival? Yo creo que es algo que al final
se entrena de forma instintiva, ¿no? El Jiu-Jitsu tenemos dos formas básicas y compatibles de iniciar un combate, que sería o con un derribo, ¿no? Para luego hacer un pase de guardia y tener una posición de control por arriba, o directamente tirar guardia y trabajar desde abajo, ¿no? Buscando o bien la sumisión o el desequilibrio del otro, ¿no? Entonces, tener esto bastante claro e iniciar los combates teniendo un plan, ¿no? Como suele decir a los alumnos, un plan de vuelo. Entonces, esto facilita un poco y mismo si al final no se consigue el resultado esperado, por lo menos tienes dónde trabajar, ¿no? No es un combate al azar, no es una, o sea, hay una estrategia, ¿no? Donde buscas algo concreto y entrar a competir con las ideas claras, ¿no? No a ver qué tal o no buscando improvisar, yo creo que también te ayuda a corregir luego, mismo que el resultado no sea el esperado o que te ganen, pero lo menos a corregir y saber dónde has podido equivocarse. Porque si no llegas ahí y busca improvisar, no sabe dónde ha estado el fallo, ¿no? Dónde ha sido el qué del problema, ¿no? Entonces, yo creo que esto, ¿no? O sea, la planificación y de tener las ideas claras, de buscar o bien un buen derribo o bien una buena tirada de guardia para ya a partir de ahí encaminar el combate y trabajar, ¿no? ¿Qué has aprendido del rol de la mujer en los tatamis y qué característica destacarías? Pues Lotus, somos un equipo, no sé, a lo mejor incluso por el nombre, ¿no? Por lo que representa la simbología de la flor de Lotus. Lotus es uno de los equipos que más chicas competidoras desde campeonatos del mundo, campeonatos de Europa y varios campeonatos de España tenemos, ¿no? De chicas. Y yo creo que ahí lo que se ha aprendido es que estas chicas, incluso cuando empiezan a competir, promueven, hacen con que otras personas se animen a hacer jiu-jitsu, porque ellas sí que demuestran que lo del sexo débil o de la debilidad de la mujer es la misma que pueda tener un hombre que no tiene técnica, ¿no? O que no tiene la manera de ganar, ¿no? Pasan a hacerse respetar dentro y fuera del tatami como chicas más seguras, ¿no? Y mismo las chicas que no son competidoras también consiguen al final desarrollarse, ¿no? Dentro de lo que serían sus actividades. Yo tengo chicas que son de distintas edades, ¿no? Que son madres, que son policías, que son estudiantes, que a lo mejor están en Madrid solas, ¿no? Y esto, yo como padre también de una niña, pues pienso que las da muchísimo más seguridad, ¿no? A los familiares, saber que nuestras hijas o incluso, ¿no? Nuestras mujeres estén más seguras, más protegidas y que en base a la utilización de la técnica que no es basada en el golpeo, ¿no? Puedan saber defenderse de una manera seria, responsable, ¿no? Sin vivir con miedo, ¿no? O sea, de algo que pueda ocurrir. Entonces, y todo se entrena, el instinto se entrena y alguien que hace determinada técnica, el sexo ahí no importa en ese sentido. ¿Por qué? Porque si lo consigues hacerlo en el tatami, si lo consigues practicar en el tatami, el control mental, incluso las mujeres suelen ser más frías y calculistas que muchos hombres, ¿no? Entonces yo creo que simplemente dar las herramientas para que crean en su propio potencial ¿no? Y consigan utilizar, igual que a todo el mundo, sus aptitudes, ¿no? A lo mejor puede faltar fuerza en un lado, pero se gana en estrategia, en flexibilidad, en equilibrio por otro lado, ¿no? Entonces eso se aprende a compensar y los resultados la verdad que son bastante positivos. Cuando alguien desvalora al Brazilian Jiu-Jitsu frente al Jiu-Jitsu tradicional, ¿tú qué le dices? A ver, yo en términos de lo que es original, lo que no es original, yo creo que
la historia, ¿no? Se va escribiendo. Como te decía, el Brazilian Jiu-Jitsu está en constante evolución. No se ha inventado, en verdad, yo no creo que se ha inventado nada nuevo. Cada vez que se estudia más, se ve que los orígenes de esto no es una moda, no es un estilo inventado o algo que haya venido, ¿no?, para quitar la importancia de lo original, pero sí que es algo que en base a, unos orígenes muy antiguos, ¿no?, se ha conseguido que esté en constante evolución. Entonces, la evolución es algo que es innegable, ¿no? Yo he dado clase a alumnos cinturones negros de jiu-jitsu tradicional y obviamente ellos tienen sus aptitudes, pero entrenando Brazilian Jiu-Jitsu se les abre un mundo totalmente nuevo. Igual que a mí, viniendo del Muay Thai, se me abrió también un mundo totalmente nuevo, donde obviamente nos especializamos más en el combate en el suelo, pero también utilizamos, por ejemplo, técnicas de wrestling, ¿no? Utilizamos otros tipos de disciplinas marciales para llegar a tener un buen resultado, ¿no? Entonces, al final, los resultados hablan por sí. Yo no quito la importancia de lo que es el original, sé de dónde sale el Brazilian Jiu-Jitsu, no se puede tratar, ¿no?, de separar por esto, y yo creo que, ¿no?, los tiempos, la historia, está demostrando que la evolución es algo imparable, es algo necesario también para que un arte se siga vivo, ¿no? O sea, algo que crece, algo que evoluciona, es un arte marcial vivo, ¿no? Vuelve a esa serie de 15 años. ¿Qué consejo le darías? Pues mira, yo la verdad que me hubiese gustado, ¿no?, que hoy en día hay muchísimo más futuro en lo que sería Jiu-Jitsu cuando era entonces, y yo quizás hubiera querido competir más, pero rápidamente, al poco tiempo, vino la universidad, la carrera y todo eso, yo tenía que trabajar. Entonces, hoy yo trato de transmitir a los alumnos más jóvenes, estudiantes, que mismo que la historia no sea la más feliz, que vivan, ¿no?, que tengan historias para contar. Me hubiese gustado haber sacado más fotos, porque la verdad que en mis inicios he estado rodeado de personas que luego han trascendido muchísimo más para el mundo de la lucha, y hoy saco muchísimas fotos de los entrenos, no mías tanto, pero para que tenga la gente también recuerdos, pero sí no desaprovechar las oportunidades, ¿no? O sea, eres joven, a veces, ¿no?, obviamente tienes medios limitados, es menor de edad, pero sí que me hubiese gustado haber entrenado más, competido más, o sea, es decir, tomádolo de una manera más deportiva quizás, para, ¿no?, cuando hubiera llegado la edad universitaria, pues ya me hubiese pillado un poco más curtido, cascorado, como se dice en Brasil, y sí que me hubiese gustado haber aprovechado más de esta forma, ¿no?, y los recuerdos y todo esto. Qué bueno. Mucha gente lo dice, ¿eh? Muchos maestros lo dicen. Dice, si le tuviera que decir algo, es céntrate en lo que te gusta, que al final de todo se sale. No pasa nada por dejar un poquito el trabajar, un poquito el estudiar, para centrarte en lo que te apasiona en la vida, ¿no? Sí, en aquel entonces mi familia puso sobre la mesa, porque yo empecé a entrenar Jiu-Jitsu en la época de los Pit Boys, ¿no?, que era como un grupo de personas que la mayoría de clase media alta, ¿no?, en Río de Janeiro, y que estaban constantemente, también porque vendía eso, constantemente en los periódicos, en las noticias, por peleas, en discotecas, en bares y todo esto. Entonces fue muy difícil, y en mi familia, por ejemplo, no hay nadie que haya hecho ni un arte marcial nunca. Entonces era algo nuevo. Entonces para ellos era como, mira dónde estás metido, ¿sabes? Entonces yo tuve que demostrar
y luego hubo una manifestación de los verdaderos profesores y maestros diciendo, ¿no? que quien lucha no pelea, ¿no? O sea, esta gente no nos representa, no son los competidores que tenemos, no son los representantes de ese arte marcial, ¿no? Porque había mucho prejuicio en la época que empecé acerca de Brazilian Jiu-Jitsu, ¿no? Mucho prejuicio, eran como bandas, los Pit Boys, tenía ahí los Pitbulls, orejas reventadas, ¿no? Y iban ahí con el perro atado con el cinturón, y la verdad que no recibí mucho apoyo de parte de mi familia para... O sea, para te tuviste que imponer, ¿no? Sí, yo por eso empecé a trabajar muy pronto, pagaba yo mi cuota, compré yo mi primer kimono. De hecho, en la escuela siempre tengo un kimono para quien está empezando, un kimono viejito, porque yo no tenía dinero para pagar la cuota y comprarme kimono en el mismo mes, no tenía dinero. Entonces, la verdad que en ese sentido me la tuve que buscar, me dejaron un kimono prestado, que además estaba lleno de patrocinios, de parches y tal, y pensaban que yo era como más competidor y venían a por mí y no, ese kimono no es mío, me lo han dejado. Y la verdad que gracias a esto yo ya pude empezar a entrenar, y claro, había invertido también en guantes, material, no había tanto protecciones en Muay Thai cuando empecé, era bastante duro, ¿no? Y estaba ahí dando patadas a palmeras, a plataneros, ¿no? En Brasil, pero era divertido, o sea, yo era muy flipado de las artes marciales, pero fue algo que no recibí tanto apoyo. Mi familia tenía estos prejuicios relacionados también en gran parte a esto, y que de Brazilian Jiu-Jitsu no se podía vivir. O sea, era muy difícil poder vivir de Brazilian Jiu-Jitsu, no había como ahora eventos de Jiu-Jitsu sin kimono donde dan $1 millón en premio. O sea, ya ha pasado a otro nivel, ¿no? En Las Vegas, o sea, ahora mismo la UFC está con un reality sobre Brazilian Jiu-Jitsu, sí, entonces es algo que lo ha llevado a un nivel que hasta entonces ni se planteaba, ¿no? No lo sabía. Sí, sí, sí. Dana White, ¿no? Sí, Le encanta Jiu-Jitsu a sí, Dana White. lo han creado ahí dentro de un formato, han cambiado algunas reglas y han montado como 2 equipos y luego van a ir compitiendo entre ellos como un reality. Qué bueno. Y la verdad que para un arte marcial y que lleven kimono, más allá de la propia UFC, ¿no? Es algo... Y está en el UFC Fight Pass. Entonces eso tiene una visibilidad a nivel mundial increíble, o sea, increíble. Y luego, claro, muchos Zuckerberg o Tom Hardy, la hija de Trump, independiente de lo que sea, han hecho con que el Jiu-Jitsu como, o sea, están haciendo esto, ¿no? Y tal, la gente se interese por acercarse, ¿no? A aprender y tal. Qué bueno. Como formador de educación física, ¿cuál es el error más grave que ves hoy en día en la enseñanza marcial? Yo lo que veo es que yo creo que no solo está en el arte marcial, ¿no? Pero cada vez más se intente, o sea, decir, hay como, sobre todo yo diría así que nuestro papel es importante. Yo tengo muchos alumnos que ya son mayores de 40 años, y de 50 y de 60, pero sí que es cierto que yo veo que muchos de ellos tratan de colocar los niños a competir muy pronto, ¿no? Y cuando lo hacen, que me parece súper positivo que los niños compitan, están los dos extremos, ¿no? Tratar a un niño, olvidar que es un niño, que es un pequeño individuo que está en formación y que es muy marcante todo lo que vaya a ocurrir con él, tanto que, ¿no? Y creo que algo que tiene que incluso salir del niño, querer competir, y por otro lado, llevarlo
como si fuera todo un juego, donde todo el mundo gana. Hay una edad, obviamente, donde tiene que ser así, donde no tiene que sentirse presionados, pero yo creo que también hay que buscar este equilibrio entre el resultado, seriedad, ¿no? Que las cosas, para que haya un resultado, no solo en un combate, no solo en un tatami, y sí en la vida, tiene que haber sacrificio, tiene que haber esfuerzo, constancia, ¿no? Y que efectivamente te pueden superar, ¿no? Entonces, pero para eso tú no tienes que olvidar que es un niño, ¿no? No puedes tratar de las formas como si fuera, ¿no? Ahí un gallo de, venga, o sea, no puedes, porque ahí muchas veces les pierdes. A lo mejor ganas un campeón, pero pierdes un ser humano, un compañero o una persona que quiera promover, ¿no? Si el camino para ti fue demasiado duro y no tuviste el apoyo de tu profesor, de tu educador físico, ¿cómo vas a saber o pretender guiar a otras personas luego? Entonces muchas veces ahí se termina, ¿no? Tienes un niño campeón o un adolescente, un adulto campeón, pero que él no quiere dedicados, o a lo mejor no quiere que otras personas pasen por lo que él ha pasado. Entonces, en algunos casos sí que pueden tratar de hacerlo de otra manera y lo hacen bien porque han tenido esta mala experiencia, pero muchas veces se desmarcan ya no quieren saber de ello, ¿no? Entonces, yo creo que es importante buscar este equilibrio, ¿no? Entre lo que serían resultados y que el niño tenga un refuerzo positivo, ¿no? Y que, oye, tienes que entrenar más, ponte las pilas, ¿no? Y tal, a estrujarlo y reñirles y sentir que pasen por un momento, ¿no? Muchas veces los profesores no son conscientes del impacto negativo que hay en la formación de un niño cuando le hablan de la manera que le hablan, ¿no? Y le recriminan de la manera que le recriminan. Por otro lado, por supuesto, tampoco se tiene que vender como un camino de rosas, vas a llegar ahí, medalla de oro para todo el mundo, sois unos campeones todos, no. Hay una edad donde ya tienes que empezar a aprender de la mano de tu profesor, de la mano del apoyo de tu grupo, de tu familia, que sí, que hay días de gloria y hay días de aprendizajes, hay días que tienes que, ¿no?, tragar el llanto y venga, vamos para casa y vamos a trabajar esto y vamos a mejorar y vamos a volver aquí y ya está, ¿sabes? Porque ahí sería la forma que tenemos de prepararles para la vida, ¿no? Para tener entonces tenemos hoy las dos formas, ¿no? Personas frustradas, o sea, yo no competí lo que yo quisiera competir, pero yo no educo como si fuera un frustrado. O sea, yo no, quiero que mis alumnos obviamente sean campeones y disfruto muchísimo en verles conseguir alcanzar sus resultados, cosa que yo no he podido hacerlo como competidor, pero no transmito una frustración a ellos, ¿me entiendes?, de esta manera. Y hay que saber buscar este equilibrio, ¿sabes? De apretar ahí como si fueran, ¿me entiendes? Sí, ¿no? Te entiendo. Inclusive los padres también. Sí, los padres son... Los padres aprietan también. Los padres, sí, pero yo creo que también los padres muchas veces el responsable por crear este entorno que no siempre es un entorno, obviamente cuando se habla de competición se habla de resultados, pero los profesores también tienen que, ¿no? Yo a veces he tenido que decir a algún padre, quizás no somos el equipo que estás buscando, ¿no? Nosotros pensamos la formación de los niños y que los niños primero empiecen a disfrutar de lo que están haciendo. Primero que lo pasen bien. No es una ludoteca. Tu hijo no viene aquí solamente a jugar. Tu hijo viene a aprender a defenderse, viene a aprender a competir también, pero es parte de un proceso. Y a partir del momento que también veo que un padre se pasa de la raya o se sobrepasa, decir, con nuestro escudo, ese tipo de comportamiento, ¿no? Y yo soy una persona muy enfática, yo vivo la esquina de una manera muy apasionada, pero
no falto respeto, no insulto, ¿no? Y jamás, sobre todo, me vas a ver faltando a mi propio alumno, ¿no? Que quizás podía tener confianza de hacerlo y que ha hecho algo malo o algo que no tenía que haberse hecho, pero no es la forma, ¿no? De hacerlo. Eso tiene que hacer luego de manera calmada, en casa de preferencia, ¿no? Y eso. Entonces los padres en ese sentido, yo creo que a veces se suman a la energía que le transmite el profesor, ¿no? Que decir, mira, vamos con nuestro equipo, lo vamos a machacar a todos, espera, vamos a ir, ¿sabes? Y yo creo que el profesor ahí también no puede tener recelo, ¿no? De decir, oye, no somos lo que está buscando, ¿sabes? No es lo que nosotros promovemos. Igual hay otras escuelas que pueden ofrecerte jiu-jitsu de otra manera, o incluso mismo chavales que a lo mejor digo, mira, obviamente hay muchísimo respeto en muchas escuelas excelentes de Thai, de boxeo, pero donde a lo mejor ahí puedes encontrar, ¿no? Algo más agresivo, donde este niño pueda desarrollarse, y yo creo que España poco a poco va viendo más acercamiento de los niños a los deportes de contacto, que me parece que es positivo. Seguro que sí. O sea, mejor que los niños se estén pegando en los parques, los niños se estén pegando en los patios, o sea, siempre y cuando hay unas reglas, unos principios. Los niños están desmotivados, los jóvenes no quieren hacer nada. No, yo se lo digo. O sea, para un chaval de 14, 15 años, competir, entrenar, es como es jugar la play, vivir la play, ¿no? O sea, juega, pero aquí, el real, ¿no? Entonces, o sea, no, salir un poco de tu habitación, salir un poquito soltar un poquito el mando y agarrar un kimono, ¿me entiendes? Y sentir las emociones más que en 3D, o sea, ahí ¿no? en todas las dimensiones. Entonces, yo creo que es importante esto y la verdad que el resultado, tenemos un equipo juvenil bastante bueno, con muy buenos resultados en competición, pero sobre todo chavales que están un viernes por la noche dentro del tatami entrenando, y muchos de ellos el sábado por la mañana repiten otra vez el entrenamiento, y hay que aprovechar ¿no? este pico de testosterona que tienen para que se desarrollen en estos aspectos, ¿no? Qué bueno, sí, señor. ¿Música en el tatami, sí o no? ¿Cuál? Yo creo que es bastante positivo. A mí me gusta mucho la música. Obviamente hay estilos de música que yo creo que son incompatibles no solo con el arte marcial, como en general. Obviamente cuando se está explicando una técnica, yo no, obviamente quito la música o la dejo muy bajita, pero yo creo que la música quita un poco también de hierro, puede incitar, ¿no? Dejarte, ¿no? Estimular cuando es necesario, ¿no? Y yo creo que sabiendo elegir, ¿no? Sabiendo elegir, a veces obviamente hay profesores, y pasa muchas veces incluso en los vídeos, que la gente no entiende el idioma o el inglés o la música brasileña, y ponen, ¿no? Unas músicas que digo, ¿sabes lo que quiere decir lo que está diciendo? ¿Sabes? Entonces, a veces sí que esto hay que cuidarlo, pero yo creo que es algo que la música no tiene por qué molestar en ese sentido, y ¿no? A mí la verdad que paso todo el día escuchando música y yo creo que es algo positivo. ¿Te motiva para los entrenamientos? Sí, yo creo que motiva. O sea, obviamente cuando se está explicando la técnica no, o el volumen tampoco, no es una discoteca, pero sí que es cierto que ¿sabes? Que motiva. ¿Qué tipo de música ponéis? Yo creo que vamos a ir por los clásicos, ¿no? Yo pongo desde rock más antiguo, el horario, por ejemplo, de graduados, de avanzados, suelo poner heavy metal, o sea, alguna cosa más cañera. A los horarios así de que la gente más rabiosa, suelo poner un poco más ¿no? de hip hop, drum and bass, o sea, decir, no, a veces alguna música electrónica así que
mantenga un ritmo así tranquilo, o sea, estimulante, pero bien. O sea, no mucho, no solo poner reggaetón y cosas del estilo, algún funky, algo así, alguna música brasileña también, Bueno. al final no deja de ser Brazilian Jiu-Jitsu, pero tampoco los ritmos así brasileños, o sea, demasiado sexualizados o demasiado, ¿sabes? Que hay gente que o sea, yo lo entiendo, es lo primero que, que tengo que controlarlo ahí y yo creo que todo tiene su lugar, su momento y bueno, ahí en el tatami algo más, o sea, no muy comercial quizás, pero algo que, ¿no? Que también que le guste a la mayoría, como tengo grupos así bastante heterogéneos y gente de otras partes del mundo, a veces pongo, yo qué sé, rap francés, a veces incluso música rusa y daguestaní y tal, o sea, yo pongo un poquito de todo, muy, muy ecléctico. ¿Kata o kumite? Curiosamente, Lotus es de los pocos equipos de Jiu-Jitsu que trabajamos con kata, ¿no? Reconozco que yo lo utilizo como base a mi enseñanza, ¿vale? O sea, es decir, no hacemos demostraciones o incluso en los exámenes necesitaría ahora empezar que los alumnos empezaran a hacer presentaciones, ¿no? De los katas, pero sí que lo utilizo como una pauta de enseñanza, ¿no? Entonces, y luego la parte, obviamente, de poner a prueba. Y yo creo que también incluso son compatibles. Hasta mismo una persona joven va a tener momentos donde va a estar limitada físicamente, anímicamente y quizás no desea hacer sparring, combate, hola, como se dice en Jiu-Jitsu, y puede estar practicando técnica. Entonces yo creo que si desde el principio aprende a reforzar la técnica en base a un kata, a una secuencia educativa, pues oye, puede seguir entrenando. Y lo que muchas veces la gente no piensa es, ¿hasta qué edad tú crees que vas a poder mantener este ritmo de entreno? ¿No? Entonces vas a empezar a tener limitaciones físicas. Las lesiones obviamente son algo que incluso muchas veces no se hace en el tatami, se hacen jugando al fútbol, bajando unas escaleras, o sea, es decir, fuera de tatami. Entonces, ¿y ahí qué pasa? No vas a seguir entrenando. O sea, entonces no todo tiene que ser puesto a prueba siempre, ¿no? Entonces, en determinados momentos de la vida, incluso una persona más joven va a tener que hacer la parte técnica, ¿no? Repeticiones. Jiu-Jitsu se llama mucho también los drills, ¿no? Que es repetir, 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 y son formas de afilar el cuchillo, por así decirlo, sin tener que utilizarlo para cortar. Tú sabes que la técnica, que el timing no lo vas a perder, ¿no? Que vas a mantenerte ahí activo. Yo creo que las dos cosas son compatibles. Sí que es cierto que en situaciones normales siempre solemos terminar la clase con komite o el sparring o con bachi, ¿no? Para, o sea, decir, vale, la aplicación ahora es esta. Y eso te ayuda también para defensa personal, te da más confianza, porque ¿no? Yo creo que a veces es mejor que tú estés seguro que no sabes nadar, que crees que tiene una herramienta que funciona y no funciona, te encasquilla, ¿no? Entonces, la forma de mantener esto, ¿no? Lubricado, por así decirlo, afilado, es no solo afilando o tal, pero también tienes que buscar algún momento de aplicación, ¿no? De real. Obviamente controlada, ¿no? Y adecuado también o adaptado a cada individuo, ¿no? Hay personas que a lo mejor no tienen recursos técnicos. Yo, por ejemplo, hay escuelas que intentaron hacer esto aquí en España en el momento dado. Como he dicho antes, mayormente mi grupo ha estado en la ciudad universitaria, donde el riesgo de lesión es mucho mayor. En los botellones, en la fiesta
de jueves a lunes, ¿me entiendes? Eso es mucho más lesivo para un joven que un esguince de tobillo, que ¿me entiendes? Una brechita o cualquier cosa del estilo. Entonces, en ese sentido, no voy a pillar un joven de 18 años y estar haciéndole solamente hacer técnica, solamente tal, no, mira. Y muchas veces traen a sus compañeros y digo, venga, a ver cuán amigos sois. Y les pongo a hacer combates ahí. Y digo, mira, ya sé quién tiene que recoger la casa, quién va a fregar aquí el piso. Pero bueno, es una forma desenfadada de que efectivamente, o sea, tienen energía, pues la tienen que gastar y no hay mejor sitio, lugar que dentro de un tatami, que obviamente bajo, ¿no? La dirección o el control ahí de profesores, o sea, no son gallitos de pelea, simplemente son chavales jóvenes, entonces que tiene que quemar esa energía, ¿no? ¿Has visto a alguien con mala actitud aprender Brazilian Jiu-Jitsu y transformarse en un peligro? Infelizmente sí, son de hecho, yo como organizador también de eventos, ¿no? Aquí en Madrid, soy profesor de Jiu-Jitsu, pero organizo también eventos en la asociación madrileña, ¿no? Junto con Alex y otros profesores, y ahora mismo estamos buscando medios también de que ciertos profesores o competidores reciban de verdad una punición o incluso en un momento dado sean apartados, ¿no? de nuestro medio, ¿no? Por actitudes antideportivas, con problemas también relacionados con abusos sexuales o, ¿no? Conductas inapropiadas para, ¿no? un arte marcial que hay tanto contacto, ¿no? donde no podemos consentir o permitir que esta gente esté entre nosotros y termine manchando, ¿no? o tal la imagen de que tantos años nos ha costado para conseguir ir ganando este espacio, conseguir la confianza ¿no? del gobierno, de los ayuntamientos, de los medios, para que promuevan, y nadie quiere tener su grupo, ¿no? su arte contaminada por gente con una conducta inapropiada. Se puede ir de la cabeza uno, pero también tiene que ser consecuente, ¿no? O sea, yo suelo decir mucho, y no lo utilizo como de manera negativa, pero digo, si los futbolistas ¿no? saben de cierta forma portarse hasta cierto punto y si no lo hacen son punidos, ¿cómo que un entrenador cree o un deportista cree que va a tener una actitud antideportiva y no va a ser penalizado, ¿no? y no va a recibir un castigo? Uno tiene que ser consecuente, ¿no? Entonces, si en el mundo del fútbol eso existe, ¿cómo no va a existir una persona que se autodenomina un artista marcial? Entonces, hoy en día, una persona que se porta mal, ya no le puedes corregir como quizás se hacía antiguamente, ¿no? Porque somos ahora más civilizados, y por otro lado, a veces las organizaciones tienen dificultad también de punir a personas con ese tipo de comportamiento. Entonces, estamos ahí un poco en un limbo que no siempre es fácil de controlarlo. Pero bueno, yo creo que la gran mayoría lo hace bien, la gran mayoría se porta bien y son algunos pocos individuos que de verdad tienen que sentirse afastados, ¿no? Alejados de lo que sería este conjunto para no manchar, ¿no? el trabajo de tantos años, de tantos buenos profesores, tantos buenos competidores, lo han marcado, ¿no? Si viéramos una pelea a cámara lenta, ¿qué movimiento o técnica dirías? Eso es del Jiu-Jitsu. Bueno, depende de quién esté combatiendo, ¿no? Obviamente, hoy en día con los medios vemos muchas cosas, tanto actuaciones policíacas como peleas callejeras y cosas así,
que obviamente ves ahí a veces el intento, ¿no?, de la aplicación de una técnica. Yo he trabajado 12 años de portero y veía compañeros intentando aplicar determinadas técnicas y otro lado, otros compañeros que habían hecho judo o venían de otras disciplinas tratando de aplicarlo. Obviamente Brazilian Jiu-Jitsu, una de las cosas que tiene más relevantes, no podríamos decir, sobre todo en una pelea más callejera, sería obviamente los ataques al cuello. Yo creo que es lo más visto, ¿no?, lo que mucha gente incluso cree que sabe hacer, y no es tan fácil la ejecución y tampoco la defensa, no es tan fácil según quien te lo haga. Pero luego también, ¿no?, hay muchas cosas de Brazilian Jiu-Jitsu que se mezclan, por supuesto, con wrestling, con lucha, ¿no?, con el propio, obviamente, judo, ¿no? Entonces, pero yo diría que básicamente Agarres al cuello. los ataques al cuello, Vale. porque ¿no?, es donde todo el mundo, o sea, a lo mejor nosotros, ¿hay torsiones de muñeca? Sí, pero no se da tanto énfasis a ello. ¿Hay derribos? Sí, pero luego también hay una continuidad, ¿no? No en la calle, por ejemplo, o en Jiu-Jitsu, el combate no termina cuando va al suelo. Entonces, a partir de ahí, ¿no?, tú ves dos personas pegándose de pie, a partir del momento que van al suelo, ¿qué otra disciplina? Pero el wrestling trabaja también en el suelo, pero busca una puntuación concreta. El judo tiene la parte de Newaza, tiene la parte, ¿no?, donde se puede conseguir un ippon controlando a la otra persona en el suelo, pero normalmente son cosas bastante concretas, ¿no?, buscan algo concreto. Y en ese sentido el Jiu-Jitsu no se ve más que la persona que cae trataría de levantarse porque no se acaba ahí el combate, es donde termina dando la espalda. Y la estadística, los números, hablan de que efectivamente donde más sumisiones hay es en la espalda, con Mataleón, Rear Naked Choke, ¿no?, que es un poco lo que nosotros vemos ahí, ¿no? Ninja Choke. No, Near Naked Choke, ¿no?, que es el Mataleón. Vale. Entonces es donde, por ejemplo, nosotros, uno de los combates más míticos y más vistos de toda la historia de los deportes de contacto, que es el combate entre McGregor y Khabib, ¿no?, donde Khabib le somete pillando un poquito de mandíbula, mucho de mandíbula ahí, pero le somete por detrás, ¿no? Entonces, además, y Khabib mismo renegaba el Brazilian Jiu-Jitsu, Pues mira. obviamente defendía lo que él representaba, que era el sambo, pero luego ahí en ACA, en Estados Unidos, ha entrenado muchísimo Brazilian Jiu-Jitsu, ha tenido buenos profesores y dejó de arremetir. Pero fue conocido, la primera vez que yo supe de Khabib era justamente porque había arremetido contra Brazilian Jiu-Jitsu, ¿no? Como si fuera fácil se llamaría Jiu-Jitsu o algo así, pero luego terminó entrenando y mira, ha ganado combates ahí y todo esto. Bueno. ¿Cuál es la línea que separa la frontera entre honrar la tradición del Jiu-Jitsu y evolucionarlo? Yo creo que es no olvidarse acerca de lo que sería la base, ¿no? Entonces se ve muy claramente esto en las competiciones, ¿no? Es muy marcante cuando ves competidores que vienen, digamos, de una supuesta línea nueva, un linaje diferente, como si estuvieran descubriendo cosas con nombres adaptados y creados. Es importante que obviamente, ¿no?, cuando Jiu-Jitsu llega a la UFC necesitaban que se pudiera explicar las técnicas con nombres concretos. Entonces se ha preferido no utilizar los nombres en japonés o los nombres en portugués que se daba, que cada maestro muchas veces llamaba la misma técnica por un nombre distinto, y se ha estandarizado con la explicación de la técnica en inglés, ¿vale? Eso es una cosa, pero esto viene de la tradición. Entonces, a partir del momento que, por ejemplo, te pierdes el respeto por aquellos que han abierto el camino para que esto hoy hubiese llegado donde ha llegado, ¿no? Donde
no honra, ¿no?, las tradiciones y los principios de prácticamente comparten todas las artes marciales, ¿no? Cuando se intenta desligar esto es donde, ¿no? Entonces yo busco estar al día con todo lo que va saliendo nuevo, ¿no? Y yo creo que es como un crecimiento ordenado, es no ir hacia los lados, ¿no? Puedes subir hacia arriba, pero siempre y cuando no olvide que la base, los cementos, es algo que lo han marcado y lo han puesto maestros antiguamente que no tenían ningún tipo de perspectiva comercial, luchaban por el honor, luchaban, o sea, no había dinero, no había, ¿no?, ningún tipo de perspectiva de que esto podía haber llegado donde ha llegado, y aún así, ¿no?, han dedicado sus vidas a la propagación, a la enseñanza del arte marcial. Entonces, es cierto que la evolución, no podemos quedarnos aquí abajo, hay una evolución natural, pero siempre y cuando, ¿no?, detrás, incluso yo suelo decir mucho a los alumnos, cuando vayas a ver una competición, un campeonato del mundo, cuando vayas a ver, fíjate, no solo los que han ganado, y sí los que tienen una trayectoria de victorias desde categorías inferiores a llegar a hoy a ser los número 1 en su categoría. Y vas a ver que todos ellos prácticamente han venido de una escuela tradicional, están con su profesor de toda la vida o han dedicado su vida a estar con un profesor que a veces ni siquiera son conocidos, vienen de proyectos sociales, ¿entiendes? Entonces, ¿ves? No es decir algo que obviamente empieza a haber fichajes en Jiu-Jitsu, igual que hay en el judo, en otras disciplinas donde, ¿no?, montas un equipo con un alumno de no sé dónde, tal. Eso sí, pero la gran mayoría de los campeones son aquellos que en su esquina está o su padre, o su entrenador de toda la vida, o alguien que tiene, ¿no?, esa tradición, que viene de un linaje, ¿no?, tradicional de Jiu-Jitsu, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante y que, ¿no?, nunca se falte a este respeto, ¿no? Obviamente empieza a haber Jiu-Jitsu trash talk, ¿no? Se venden los combates para que haya ahí la media, ¿no?, termine promoviéndolo, pero siempre dentro de un respeto, siempre dentro, y la mayoría de los campeones que se han logrado mantener dentro y fuera del tatami también como campeones, son personas que no han roto esta relación con su maestro de toda la vida, ¿no? Incluso han ido al extranjero, han triunfado fuera de su país o fuera de tal, pero dice, oye, mi maestro está ahí, o sea, solo he podido llegar aquí gracias a él, ¿no? Es muy común en Brasil, sobre todo, en España también pasa, en algunas escuelas donde los maestros en su día han promovido rifas, han recaudado dinero, han puesto dinero de su bolsillo para que algunos deportistas pudieran triunfar fuera ¿no?, de su país, fuera de Brasil, fuera de España, ¿no? Y bueno, por ahora la mayoría de las veces no se suele olvidar esto, ¿no? Pero sí que ocurre, y yo creo que es algo que uno no puede olvidar sus roots, ¿no?, sus orígenes, sus raíces, de dónde saliste, y por mucho que a veces hay desavenencias irremediables, ¿no?, donde a lo mejor empiezas a entrenar con una persona que te deja de representar por algún cambio de comportamiento, tal, sí que a veces también es importante cuando conoces a una persona y ves la relación que ella tiene con sus padres, por ejemplo, ¿no? Es decir, joder, si trata a su madre o su padre así, igual no es muy de fiar, ¿no? Y es como que marca un poco, ¿no? De decir, oye, o cuando a veces viene gente hablando mal de su anterior profesor, no, es que él hacía esto, hacía aquello, y dice, mira, yo conozco bastante bien, o algunos casos no conozco, pero dice, mira, no somos así aquí,
no voy a decir nada más, simplemente que aquí no somos así y que, bueno, si estás dispuesto a empezar una nueva forma, vale, dejamos el pasado ahí y aquí empiezas otro camino, ¿no? Por así decirlo. Y ya está, pero no, ¿sabes? Estar ondeando ahí en difamar. Mira, ¿elegiste cambiar de camino? Pues vale, simplemente esto, incluso muchas veces pido, pon en conocimiento de tu primer o de tu actual profesor, de que vas a cambiar, igual que alumnos míos van a otras escuelas porque les pilla mejor, se cae el trabajo o porque simplemente tal, no pasa nada. O sea, es decir, si hay un diálogo, si hay un sentimiento también de agradecimiento, pues no hay ningún problema. O sea, no es un escudo que va a cambiar, ¿no? una relación que se ha forjado con el día a día, ¿no? Y tal, no es un cambio de... Porque también los profesores tenemos que pensar que, como los, ¿no? Guardando las diferencias, como los hijos, los creamos para el mundo. Entonces, si luego sus oportunidades surgen en otra escuela, a lo mejor en otras ciudades, en otro país, yo soy súper feliz de poder decir así también que como he estado dando clases en un sitio donde viene mucha gente a estudiar, muchos pasan y se van, ver cómo muchos de ellos siguen entrenando, ¿no? O sea, siguen haciendo jiu-jitsu, siguen compitiendo, ¿no? Gente que ha entrenado conmigo, que ha podido llegar a la UFC después de volver a Estados Unidos, han ganado competiciones importantes, ¿no? Y que tengan un sentimiento ahí de decir, mira, ese chico estuvo aquí, ese chico entrenó con nosotros, y yo creo que es positivo también ahí. Cuando un padre dice que los deportes de contacto generan violencia, ¿tú qué le contestas? Pues un poco como, ¿no? Lo que te comenté con los chavales, depende mucho del profesor, ¿no? O sea, decir, yo podría decirte que no es cierto, pero también, infelizmente, hay una minoría que a lo mejor dice, mira, es que, mira, aquí el profesor mismo era el que promovía la violencia, ¿no? Y yo creo que es, o sea, yo suelo dar el ejemplo que es como si tú vas a lidiar con fuego, ¿no? Pues tú tienes que obviamente saber controlar el fuego y el fuego quema. Pero si tú quieres aprender a controlar el fuego, lidiar con fuego, tú tienes que, de alguna manera, coger el riesgo de a lo mejor de quemarse y no podemos decir que una cosa es el contacto, la marcialidad que hay, ¿no? en la disciplina, pero otra cosa es decir la violencia. O sea, porque la violencia es algo intrínseco del ser humano, ¿no? Nosotros tenemos individuos que se direccionan a la música, ¿no? que promueven otro tipo de artes y que están súper contentos ahí. Y hay personas que tienen a lo mejor esta rabia, ¿no? dentro, que tienen este sentimiento, ¿no? a veces de no sentirse comprendidos. Muchos campeones de distintos deportes de contacto eran personas violentas, ¿no? Personas, y esta violencia descontrolada como el fuego, pues quemaba, tenían problemas en su casa, en el colegio, en la calle. Entonces, yo creo que es decir, vale, si tú esto lo tienes dentro, en vez de darte una pastilla para que te tranquilices o para que estés ahí anestesiado, mira, hay aquí un sitio donde puedes poner para afuera, sacar todo lo que llevas dentro y te van a aplaudir, ¿no? Yo suelo a veces decir a los alumnos, mira, este derribo tú lo haces en la calle y seguramente vas a tener consecuencias graves, ¿no? Y termines detenido. Ahora, este mismo derribo tú lo haces dentro de un tatami, en un octágono, te van a aplaudir. Vas a salir incluso en un highlight, como un momento bonito. Entonces, no es el problema, a veces es dónde, ¿no? lo haces. Entonces, promover esto, yo creo que de cierta forma, incluso algunos gobiernos, ¿no? en base a
pensar que todo se puede resolver de manera pacífica, ¿no? Que todos los individuos puedan ser tratados de la misma manera, pues han quitado, ¿no? Esa necesidad que yo veo de que efectivamente hay jóvenes que necesitan, como pasaba en Japón antiguamente, ¿no? En la India también, una formación que era más marcial, ¿no? Donde decía, mira, tú vas aquí a conocerse, porque a veces incluso un individuo que parece que es tranquilo, lleva la guerra dentro, lleva esto todo dentro. ¿Y en qué momento lo va a poder sacar? Y a veces esto sale en base a malos tratos. Uy, pero parece buena gente. No, en base a tal. Y individuos que son muy violentos, que se ven violentos, aprenden a que, hey, contrólate tu violencia. Ahí es cierto que el papel más importante son el papel de los profesores. ¿Quién promueve esto? ¿Cómo se controla? Hay unas pautas, hay unas reglas, ¿no? Protecciones, o sea, para no lesionar a la otra persona. Y aquí, ¿no? Tú tienes una buena secuencia de golpeo, antes he dicho de derribos, pero una buena secuencia de golpeo dura, oye, te hace un campeón, ¿me entiendes? Hay sitios para golpear. Sí, sí. Tienes un saco que no se va a quejar nunca y tienes un contrincante que está subiendo a un octágono, a un ring, de manera totalmente, o sea, pidiendo, ¿no? Hoy en día yo tengo contacto así cercano con gente de Thai, de boxeo, y yo veo sobre todo para los más jóvenes, les falta escenarios, les falta competiciones que quieran apostar por ellos, ¿no? Que les den la oportunidad de luchar, quieren luchar, no es como, no le están forzando, ¿sabes? No son ahí, le están poniendo ahí como hacen con los perros a veces y tal, no, ellos quieren poner a prueba, y yo creo que ahí, eso se hace con seguros, están las federaciones que promueven esto de una manera profesional, estupendo. Y de ahí sacas, pues eso, campeones, personas que aprenden a autocontrol, ¿no? Y la gran mayoría de los actos violentos que se puedan ver en la calle, en un colegio, no lo hacen personas que efectivamente entrenan, que están federadas, que compiten. La gran mayoría son personas incluso que no les han dado la oportunidad de direccionarles, ¿sabes? Entonces, en Estados Unidos es muy común en las redes algunos profesores de Jiu-Jitsu que normalmente suelen fichar o ofrecer a las víctimas, pero de traer y decir, mira, si tú eres el chico de este vídeo, contacta con mi escuela y yo te voy a dar aquí una beca para que puedas entrenar, ¿no? Qué bueno. Yo creo que es algo así que dice, mira, aquí no, que hay los chavales quedan, hacen vídeos de peleas y tal, decir, mira, si tú has sido víctima de esta agresión, mira, ven aquí, vale, eso está bien, pero también hay que decir, oye, si tú eres el agresor, ¿me Vente entiendes? también. Tienes que pagar por lo que has hecho, tienes que aprender que si tú quieres luchar, o sea, pegar a una persona, tienes que hacer con alguien de tu mismo nivel. No vas a pegar a una persona que está en el suelo, ¿me entiendes? Que ha perdido conocimiento, que tiene riesgo ahí de matarle o causar lesiones. No. Te pegas con uno de tu edad, te pegas con uno de tu peso y a ver quién es el mejor, ¿me entiendes? Alguien que les tire la oreja y que a veces no desaprovecha, porque nada, le pones un centro de menor y ya sabemos el camino que ahí se queda entre, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Qué hacemos con ellos? Nadie sabe, ¿no? O sea, decir, esta patata caliente que nadie sabe qué hacer, y yo creo que la solución está en también ponerles en su sitio y hacer que lo pasen mal, Sí. ¿no? Hacer que lo pasen mal, decir, mira, aquí vas a luchar ahora con un chaval más pequeño que tú, pero que sabe. Mira, ¿ves? Eso es lo que pasa, pero no te estamos abusando, simplemente te estamos haciendo con que, mira, ¿ves lo que estás haciendo? Porque luego, claro, cuanto más famositos se van haciendo en la pandilla, oye, tal, no sé qué, más van creyendo, ¿no? Que son, que están por encima. Hasta que luego, obviamente, termina en manos de la policía, asuntos sociales y tal, y donde muchos padres dicen, no, mi hijo, yo conozco muy pocos casos de chavales jóvenes que se han apuntado a una escuela, una buena escuela
de cualquier arte marcial, deporte de contacto, que el resultado ha sido peor. Es decir, nada, entró aquí siendo un corderito y ahora tenemos un león, pero es un león no domesticado. Es un león que sale buscando. No. La mayoría de las veces los que entran con falta de autoconfianza, los que entran con la autoestima baja, efectivamente, ¿no? Yo digo, aprende a andar, mirar a las personas a los ojos, ¿me entiendes? Exprésate bien, ¿me entiendes? O sea, sea una persona derecha, ¿no? Que es, ¿no? Que su comportamiento, ¿no? Se respalde con sus palabras, que tenga palabra, que tenga compromiso, ¿me entiendes? Y no ¿no? de teclado, no. O sea, es decir, si tienes algo contra una persona, aprende a comunicar. Eso aprendí yo en un tatami también, ¿me entiendes? Vete ahí, pídele perdón, o vete ahí y le dices, mira, ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, aprende a resolver, porque muchas veces la violencia viene por falta de diálogo, sí, y no tiene herramientas para solventar una situación, que a veces, en determinado momento, no hay más diálogo, y hay que pasar al nivel de donde hay que decir, vale, os medís en un combate, ¿no? Y ya está, aquí con unas reglas, ¿no? Y decir, incluso se venderán entradas para veros, es decir, no hay más diálogo, no quieres pedir perdón, no tal, pues nada, se promueve una velada, ¿me entiendes? Se queda y así no veo que esto sea algo, ¿no? De hecho, pasaba en el Japón antiguo, quizás de una manera un poco más violenta también, pero no sé, creo que en Estados Unidos hay sitios donde todavía, ¿no? Tú puedes llamar al sheriff decir, mira, tengo un problema con esa persona y quiero pelear con él. ¿Sí? Y es el árbitro, ¿no? Eso me han contado, no sé exactamente cómo funciona eso. Pero... Qué bueno. ¿Qué tiene un dojo que jamás tendrá una cancha? Bueno, a ver, yo creo que los dos pueden promover deporte, actividad física, compañerismo también. Dentro de una cancha también hay este compañerismo, pero sí que es cierto que normalmente el dojo suele ir un poco más profundo en el conocimiento del ser humano, ¿no? Se ha demostrado, no que artistas marciales no tengan problemas y no sean humanos, pero se ha demostrado que muchos deportistas de alto rendimiento, tanto futbolistas como que sobre todo no han tenido el respaldo de sus entrenadores o incluso de su familia, juguetes rotos, personas, ¿no? Sin ningún tipo de estructura mental para afrontar la derrota y todo esto. Y yo creo que dentro de un dojo pues ¿no? se trabaja un poco más esto desde una categoría de base donde, ¿no? se va uno aprendiendo a conocerse también, ¿no? Y bueno, yo estoy a favor también de la cancha, yo creo que es algo bastante positivo, ¿no? Que la juventud haga deporte, pero el arte marcial en ese sentido suele ser más educativa, ¿no? No es como a veces en la cancha solo hay partido, no solo se juega, solo se compite, y en un dojo hay momentos de parones, donde hay instrucción, donde se utilizan los ejemplos, ¿no? Donde se explica, ¿no? Entonces, que obviamente en una cancha puede haber esto, en un entrenador que, ¿no? que busque ese mayor acercamiento con sus deportistas, y curiosamente, en muchos casos, son los entrenadores que tienen mejores resultados, ¿no? Lo que simplemente ven los jugadores como piezas dentro de un esquema de juego, bueno, normalmente no se sostiene mucho. Pero los buenos entrenadores adentro de una cancha son los que muchas veces intentan ¿no? un acercamiento mayor a los competidores, a los deportistas, pero yo creo que esto en un dojo normalmente ocurre casi siempre, ¿no? Sí. O sea, yo muchas veces riño más o tengo más confianza y hablo más con mis alumnos que sus propios padres, ¿sabes? Entonces, este papel hay que tomar cuidado también porque no somos sus padres, esa es la verdad, pero sí que, ¿no?
terminamos teniendo este papel, ¿no? De orientación y de, ¿no? y de cercanía. Y como profesor de educación física también, yo creo que el profe de educación física normalmente es el que tiene más confianza con los alumnos y que, ¿no? Me viene con una cara trasnochado, yo digo, ¿sabes? Entonces yo creo que, ¿no? Esa cercanía también es importante, ¿no? ¿Es importante que tu pareja te apoye a la hora de elegir el camino de las artes marciales? Sí, desde luego que sí. Es quizás la asignatura más pendiente, yo creo que de la mayoría de los profesores y entrenadores y tal, ¿no? Hacer compatible la vida familiar, la vida en pareja con la vida. Entonces están las parejas que participan de las actividades y están las que, ¿no? Están ahí como el apoyo, y obviamente las dos cosas yo creo que son importantes, y a veces, sobre todo el inicio de la relación, no suele marcarse estas pautas y dices, mira, me conociste dentro de un tatami, me conociste haciendo esto, y muchas veces, oye, no sabía que a lo mejor fuera tan intenso o que fuera algo que te ocupara tanto tiempo. Y sí que yo creo que también es un desafío bastante importante saber separar y saber, ¿no? Dedicarse también más tiempo a la pareja, a la familia, ¿no? A entender esto, ¿no? Entonces, yo creo que es un desafío de la mayoría de los profesores y no es fácil. Es un combate constante y muy difícil, la verdad. ¿Te gustaría que el Brazilian Jiu-Jitsu se enseñara en los colegios? ¿Qué cambiaría en los niños? Sí, desde luego que sí. Abu Dhabi, o sea, hace no mucho tiempo salió, que yo cuando lo vi reconozco que pensaba que era como algo de inteligencia artificial o algo así, de broma, pero efectivamente, ¿no? En una conversación de lo más alto nivel político entre Donald Trump y un miembro ahí de la familia de Abu Dhabi, hablaba de la apuesta que ellos tienen en Brasil en Jiu-Jitsu. Entonces yo tengo amigos que viven en Abu Dhabi y enseñan Jiu-Jitsu en los colegios, otros para las Fuerzas Armadas. Tú llegas ahí al aeropuerto, como hemos ido ya algunos años al World Pro, que se hace en Abu Dhabi, en la propia llegada, en la máquina de rayos UVA, por dar un ejemplo, el que lo tiene ve que llevas kimono y tal, y a lo mejor cinturón azul, ¿me entiendes? O sea, ha pasado por una formación. Y yo creo que, ¿no? Cambiaría bastante. Ellos ahí lo tienen obligatorio en los colegios, ¿vale? No siempre se recibe de la parte, ¿no? De los alumnos la energía, ¿no? De los que van por su propia cuenta, ¿no? Se ve que a lo mejor algunos van un poco de manera forzosa, ¿no? De estar ahí, pero yo creo que también es importante, ¿no? Que aprendas en la vida es así, muchas cosas que vamos a tener que hacer son contra nuestra voluntad, y lo más positivo de esto es que muchos de ellos terminan enganchándose a Jiu-Jitsu, pasan a ser competidores. Hoy Abu Dhabi tiene competidores nacidos allí, gente que empezó a lo mejor contra un poco su voluntad a entrenar, y hoy son súper enamorados de Jiu-Jitsu, viajan el mundo entero compitiendo, entrenando, llamando a otros profesores que vayan allí, y pasó a ser una profesión donde, teniendo un nivel de inglés bueno, tú puedes ir a Abu Dhabi a dar clase de Jiu-Jitsu en los colegios y en las fuerzas ¿no? militares, en las bases militares y todo esto. Y el nivel de cambio, pues yo creo que es un poco esto, ¿no? O sea, lo que promueve las artes marciales en cuanto a disciplina, ¿no? Aprender códigos de ética, de honor y todo esto. Y en el caso también de la formación de los críos, ¿no? El hacer cosas contra tu propia voluntad, la resiliencia, ¿no? De que tú tengas que
buscar, porque el jiu-jitsu muchas veces sales de posiciones de adversidad, estás en una posición, de ahí un poco la simbología de la flor de lotus también, ¿no? De salir de una posición de adversa y conseguir emergir, ¿no? Mis propios hijos siempre suelen decir, papá, es que ve jiu-jitsu en todos lados. Es que el jiu-jitsu está en todos lados, ¿no? Entonces, como yo alguna vez tengo un alumno que es catedrático de física en la Politécnica y hemos hecho algunas clases ahí y dice, la física está en todos lados y el jiu-jitsu también está en todos lados porque, ¿no? La física explica el jiu-jitsu de una manera que él mismo entiende el jiu-jitsu más que yo, porque ahí donde ve la palanca, centro de gravedad, puntos de apoyo, o sea, todo esto, o sea, incluso las torsiones, ¿no? Donde se utiliza el sistema de polea, utilizando, ¿no? Las solapas. Entonces, es bastante interesante dentro de los colegios también ver eso, ¿no? Y que, por ejemplo, un torniquete es un sistema donde consigues optimizar la máxima presión sin ejercer demasiada fuerza, ¿no? A base de... Entonces, yo creo que es importante también a nivel de formación, ¿no? Y que uno aprenda a respetar al otro. Porque cuando yo sé que tú también sabes, nos miramos de otra manera. Con más respeto. ¿No? Exactamente. Diseña el artista marcial perfecto empezando de cero. ¿Qué 3 disciplinas le das y en qué orden? 3. Pues, sin lugar a duda, yo empezaría, como mi hijo ha estado oyendo también, en la parte de wrestling, que podría ser perfectamente judo también, ¿no? Algo que le dé buena base. La capoeira también ayuda. Va a ser muy difícil decir 3, pero yo creo que la puedo separar en 3, por decir, modalidades o ámbitos del combate, ¿no? Algo que le dé la base, conocimiento corporal. El wrestling mismo es una de las disciplinas más duras que hay, durísimo. O sea, y obviamente aprendes a tener equilibrio, ¿no? ¿no? A derribar al otro, conocimiento corporal, voltereta, tal. O sea, aquí no está tan de moda, el wrestling. Aquí no está tan de moda. Poco a poco va creciendo. Sí, va creciendo. La Federación de Lucha, sí, cada vez tenemos más alumnos que están ahí y se están trayendo gente también de otros países para ir creciéndolo y estamos teniendo números en términos de lo que sería el wrestling, grappling o grappling gi, según el nombre. Cada vez hay más competidores también, ¿no? Gente federada y colegios que también lo tienen. Luego, obviamente, Brazilian Jiu-Jitsu, no puede ser que te derriben y no sepa lo que te están haciendo, desde triángulo, ¿no? Sankaku Jime, Jujigatami, o sea, toda esta parte en el suelo, ¿no? Tanto por arriba como por abajo, y estando de pie, la parte de striking, tanto el boxeo como el Muay Thai y todo esto, donde te especializas, ¿no? En distintos golpes, o sea, no hay a lo mejor tanta diversidad de golpes como hay en otros artes marciales, de defensa personal mismo y tal, son, ¿no? Golpes, menor variedad de golpes, pero sí con muchas combinaciones. Entonces yo creo que estas 3, wrestling para buscar el derribo, striking, sea boxeo, Thai, porque también se utiliza las piernas, entonces yo creo que el Thai, ¿no? Es algo que a mí me gusta bastante, y luego obviamente en el suelo el Jiu-Jitsu. No que el wrestling no tenga un buen control por arriba o que el control del judo no sirva o otras disciplinas ahí, ¿no? Hay cosas que llamo Aikijitsu, ¿no? Que es como, ¿no? El Aikido también sale de ese Jiu-Jitsu tradicional japonés y hay cosas de Aikido que están súper, se utiliza y son muy efectivas, pero no todo el mundo lo detecta, ¿no? Entonces no podemos despreciar a los demás, pero sí que yo lo pondría a estas 3 modalidades, wrestling, Muay Thai y Jiu-Jitsu, como, y no lo digo yo, cuando se ha puesto a prueba, que fue un poco el porqué de la UFC, de las artes marciales mixtas, era justamente para que cada uno probara su estilo, ¿no? De una manera mucho más salvaje. Hoy en día eso está más controlado, hasta mismo porque se buscó el acercamiento
al público en general, ¿no? Que mucha gente, o sea, tú ves un tío tirando el pelo del otro, por mucho que sea algo efectivo, golpeando los genitales o metiéndole en el ojo, sobre eso un combate demasiado real quizás para que se vea en la tele una familia, ¿me entiendes?, en una noche de un sábado. Entonces, no, se ha buscado ahí también que se fuera algo más deportivo, pero ahí están un poco los resultados que avalan un poco este punto de vista mío. Un niño que nunca prueba las artes marciales, ¿qué parte de su desarrollo se pierde? Pues yo creo que en gran parte el autoconocimiento. Aprende a conocerse. Porque yo mismo, de hecho, promuevo muchas veces que los chavales compitan, incluso para saber si les gusta o no les gusta. Igual nunca vuelven a competir, pero por lo menos lo has vivido. Y el principal no es empezar por ganar al otro. ¿Qué me va a tocar? No. Tú mismo. Del primer momento que decidiste voy a competir, empieza ya el combate. Y el primer combate es contra uno mismo. ¿Qué van a pensar de mí si pierdo? ¿No? Conseguir conciliar el sueño teniendo que luchar al día siguiente. Van a venir mis amigos, va a venir mi familia, no quiero decepcionar. O madre mía, entrené mucho, tengo que ganar, no me veo confiante. ¿No? O sea, es decir, seré capaz de utilizar la técnica o no entrené nada, ¿cómo voy a poder ganar? ¿No? Entonces, el autoconocimiento, el conocer y, digamos, domar, porque yo siempre digo, hasta los campeones del mundo, los mejores, tienen nervios, ¿me entiendes? Se sienten inseguros. Lo que determina el resultado es cómo lo doman, ¿no? Cómo lo consiguen llegar ahí. Obviamente está toda la psicología del deporte, ¿no? Está todas estas herramientas. Entonces, a partir del momento que tú te conoces y sabes incluso el daño que puedes llegar a hacer a otra persona, no tienes necesidad de ponerlo a prueba. ¿Entiendes? O sea, yo puedo querer poner a prueba mi estilo contra otra persona que yo sé que también sabe. Y a ver quién obviamente se sale mejor. Pero contra una persona que yo sé que a lo mejor me puede sorprender, si es en la calle, nunca podemos subestimar a nadie. Pero, ¿qué necesidad yo tengo de estar probándome mejor? ¿No? Muchas veces las discusiones que pueden haber conduciendo en el tráfico, en la cola de un supermercado y tal, son de personas que en su día no han competido donde debían de competir. A veces incluso competidores frustrados, que digan, oye, no competí lo que quería haber competido y ahora voy a coger con ese padre de familia y me voy a poner con él aquí porque tal, porque en cualquier momento cojo y le derribo o le tal, ¿sabes? Entonces, haber vivido las cosas a su momento, ¿no? Y los niños yo creo que ahí aprenden a conocerse, saber también evitar, mira, si yo sé que te puedo hacer daño, no tengo que decírtelo, simplemente voy a tener una actitud que como persona me respalda, ¿no? Y hace con que yo te pueda decir, oye tío, déjame tranquilo, yo no quiero problemas. Ahora, sé defenderme, no voy a dejar que me pegues, ¿no? Entonces un niño también ahí, como muchos de los problemas que tienen los mayores, son traumas que arrastran desde niños. O sea, todo lo que sería, ¿no?, la parte de bullying, todo lo que sería, que luego va a haber consecuencias en la edad adulta, ¿no? Porque muchas veces un niño que sufre bullying no solo no ha podido desarrollarse en términos de conocer su potencial, ¿no?, de falta de confianza y todo esto, pero también lo puede pagarlo con su familia, con su mujer, con su hijo, casos de abusos, casos de maltrato, porque él ha sufrido, ¿no? No lo justifica, pero sí que es cierto que ahí en ese sentido, pues obviamente él ha podido, ¿no?, remediar, y que hay niños que han tenido muchísimo éxito por ser en los mejores, los más rápidos, los mejores futbolistas, y que luego en el ámbito familiar o en la edad adulta tienen muchísimos problemas, porque no han sabido lidiar también con el fracaso, porque todo el mundo pierde, ¿me entiendes? Siempre vas a perder, o sea, no existe una
un mundo idílico donde tú, y mismo los deportistas que a lo mejor se han retirado invictus, pues pueden haber tenido otro tipo de derrotas fuera del ámbito deportivo, que no han podido lidiar con ella. Entonces el autoconocimiento es algo que te va a servir no solo para el ámbito deportivo, pero cuando termina la competición vas a tener que dormirte contigo. La almohada la pones en tu cama y ahí estás tú solo. Y aunque tengas una persona al lado, los pensamientos es con tu conciencia. Y si tú sabes que vas por el camino bien o qué tal, vas a poder conciliar el sueño tranquilamente. Y aunque seas un campeón invicto, dices, mira, hice trampa o tal, entonces decir, y esa conciencia no te deja estar tranquilo, ¿sabes? Entonces, por eso creo que mucho más o mucho antes de lo que va a ocurrir en las consecuencias a nivel colectivo, a nivel social, están las consecuencias para uno mismo y en su ámbito, ¿no?, más cercano, ¿no? Si alguien se compromete y no abandona, ¿qué se lleva de ti para siempre? Y al final, ¿no?, el camino es bastante largo, hay personas que pasan y que se van, ¿no?, pero aquella persona que está ahí contigo, que puedes contar con ella y que muchas veces nunca ha pisado una competición, ¿no?, muchas veces, o sea, no es la persona que más talento tiene, que no es una persona que más facilidades tiene, pero está ahí y termina siendo, ¿no?, tu mayor apoyo, porque no hay, ¿no?, muchas veces tenemos que apostar obviamente por personas que vienen con un potencial fuerte y darles su atención para que puedan desarrollarse de la mejor manera posible, pero claro, yo creo que cuando se habla de camino, se habla de constancia y se habla de compañero de camino. Entonces aquella persona que puedes contar con ella, que sabe que está ahí contigo, que también conoce tu jornada, ¿no? No hay nadie que conozca más, porque a lo mejor alguien se te cruza por el camino y empieza a andar contigo, pero no sabe desde dónde viene, cuánto tiempo llevas andando, qué te ha costado llegar a donde has llegado, ¿no? Entonces, no, ya te veo aquí. Entonces, no, a lo mejor no da el valor, ¿no?, del que aquel que lleva y dice, mira, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando tenía 4 alumnos, yo me acuerdo cuando venías de trabajar por la noche casi prácticamente sin dormir, yo me acuerdo cuando no llegabas a cobrar prácticamente nada por dar las clases, yo de eso todo me acuerdo. Y mira, ¿no?, mira dónde has llegado. Y yo siempre digo, ¿dónde hemos llegado? Porque nadie llega a un destino. Tú puedes llegar en solitario, pero ¿con quién compartes? Entonces, si no has promovido de que otras personas fueran contigo, ¿no? Y bueno, incluso también el análisis, ¿no?, de mira, hemos llegado aquí arriba, miramos y decimos, lo que nos ha costado, y mira, aprendes también de los errores, ¿no?, de haber, a lo mejor también no haber dado la importancia de vida a aquella persona que está contigo siempre y te dedicas tu atención a una persona que acabas de conocer, pero porque tenga, ¿no?, se le da muy bien o se le da muy fácil, pero el desafío de verdad es enseñar a aquella persona que no tiene ninguna actitud, ¿no?, a no llegar a ser un campeón a lo mejor dentro de un tatami, que también, pero un campeón de la vida, o sea, una persona que no se lo creía ni en ella misma, ¿no? Entonces, hoy en día cada vez más común problemas de depresiones, ¿no?, problemas con personas que no tienen ganas, chavales jóvenes desganados, y eso es como, joder, con 17 años, 16 años, 18 años, 20, tienes que tener ganas de comerse el mundo. O sea, eres como suelo decir, un Highlander. O sea, duerme 24 horas, estás nuevo. O sea, duerme poquito, y estás nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Si ahora mismo no tienes ganas, cuando tengas 40, 50 años, ¿qué energía vas a tener? ¿Sabes? Ya es como... Entonces, yo creo que esto, ¿no?, aquel compañero de jornada y que van pasando los años, forman comunidad también, ¿no? Familia,
la familia va creciendo, se casan, tienen hijos y al final hacen con que de una semilla o de un pequeño dojo se va creando comunidad que es más importante que cualquier trofeo, más importante que cualquier medalla, cualquier título, que al final se queda ahí, ¿no? Tú no bajas los trofeos y dices, mira, todos tienen una historia, pero no, a veces ni te acuerdas mucho, ¿no? Esto, cuando fue, va, ¿no? Algunos más especiales que otros, pero un compañero de camino o alguien que está ahí contigo, lo tienes todos los días, que a veces te acostumbras también y a veces falta también darle un estímulo y todo esto, ¿no? Pero de ahí importante también, yo busco una relación también cercana a los alumnos para que ellos también tengan confianza de decir, oye, profe, yo creo que ahí, joder, pues, estás equivocado, no pasa nada, nos equivocamos. Y yo desde el principio les digo, oye, yo soy un ser humano que tengo ganas, pero yo cometo errores, no me pongáis en un pedestal, no hace falta que estéis curvados y tengáis conmigo una falsa relación ¿no? de respeto. No, el respeto es algo que se gana y es algo que tiene que ser mutuo también. Me respeta como profesor, yo te respeto como alumno y desde el respeto tú me puedes recriminar cosas y yo desde el respeto te voy a recriminar cosas. Y ahí me dices y como yo también sé que es una persona que la crítica que tiene es para el bien mío, que es el suyo, porque está conmigo, ¿no? Se ve de otra manera, ¿no? Ahora, aquellas personas que son a veces críticas, y muchas veces son personas eso, que no conocen tu trayectoria, que no han caminado contigo, ¿no? Entonces, a veces se da por criticar y tener a alguien así al lado y dice, tú no sabes de dónde venimos, ¿eh? O sea que respeto, Bueno. ¿sabes? Respeta nuestra historia, ¿no? Que es algo muy común. Finalmente, ¿dónde puede encontrarte alguien que quiera vivir la experiencia del Brazilian Jiu-Jitsu contigo? Bueno, yo precisamente estoy entre Chamartín y hay Cuatro Caminos Metropolitano, ¿no? Llega a la ciudad universitaria, es cuando más tiempo llevamos, pero yo creo que se ha hecho muy buen trabajo en Madrid, lo que es Lotus, y tenemos también varias filiales muy alineadas, ¿no? Donde también hay bastantes muy buenos grupos, ¿no? Tanto ¿no? en las afueras como en el centro de Madrid, Sanse con Rubén, tenemos Sandra en Rivas, Juan Prego que acaba de abrir en Las Rozas, Rodrigo, todos ellos llevan conmigo tiempo suficiente y también me gusta que ellos, ¿no? tengan un enfoque en algunas veces distinto del mío. Yo creo que también uno tiene que dar su toque, ¿no? Ahí. Y estamos, ¿no? buscando este crecimiento, pero que no es un crecimiento por crecer, ¿no? Es un sentimiento natural, donde el equipo, pues Madrid va creciendo también y con ello pues vamos tratando de crecer. Entonces yo suelo estar ahí en estos dos sitios que te digo, pero independiente de esto tenemos Sanse, Rivas, Las Rozas, ahora Malasaña ahí en el centro de Madrid, ¿no? Y yo creo que en cualquier de estos sitios uno puede aprender buen jiu-jitsu, encontrar un buen grupo, ser bien recibido, ¿no? y que no solo sea una práctica deportiva, y sí, ¿no? una experiencia ¿no? de caminar juntos, de aprender juntos, entrenar juntos, salir de fiesta juntos, viajar, o sea, es decir, son muchas otras cosas, obviamente, alrededor de lo que sería nuestro factor de unión común, que es el Brazilian Jiu-Jitsu, es el arte marcial. Respetamos también otros artes marciales, hablamos de otros artes marciales, o sea, vivenciamos con personas también que vienen de otros estilos, incluso también, como mayormente también estamos en el centro de Madrid, recibimos gente de otros países, de otras escuelas, con estilos diferentes. Entonces, no solo el Brazilian Jiu-Jitsu está creciendo,
alrededor del mundo, como Lotus también está creciendo, y esto converge mucho en lo que sería, ¿no?, estos puntos así donde pasa a ser una experiencia bastante positiva, ¿no?, de tener gente de todos lados, o sea, muy, muy beneficioso también. Ahora voy a sacar un detalle que te prometí, Ah, vale, muchas gracias. a ver si te gusta. A ver, ¿se puede abrir? Sí, sí, sí. Dice que es falta de educación no abrir. ¡Ojo, qué bonito! Hay que montarlo, ¿no? Sí. A ver, lo enseño aquí. ¿Te gusta más o menos cómo ha quedado? Sí, 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 muchísimo. ¿Era como lo pediste? Sí, 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 sí. Está perfecto. Además se ve perfectamente aquí las letras. Y las baldas eran 5, ¿no? Sí. Vale. Pues esto, sabes cómo va, ¿no? Esto de aquí, que es la disciplina. Aquí va el nombre de la escuela. Y Qué aquí bonito. los cinturones. Vale, ¿cómo ponemos los cinturones aquí? Aquí pues vas poniendo... Ah, vale, con los elásticos. Mira, mira. Sí. Qué bien. Pues seguramente para yo mismo, para algunas filiales, le gustará. Qué bien, pues nada, sí. Muchísimas gracias por venir Gracias a y ti. por aceptar la invitación y espero que te vaya muy bien en todos tus emprendimientos. Gracias.